Para la solución de triángulos oblicuángulos se pueden presentar diferentes casos. Un caso, o el caso 1, podría decir que es cuando conocemos un lado y dos ángulos. Entonces conocemos un lado del triángulo oblicuángulo y dos ángulos. ¿Sí? Y dos ángulos. Ese es, digamos que el primer caso para solución. Entonces conozco un lado cualquiera y dos ángulos cualquiera. Ese es mi primer caso que se me podría presentar. Recuerden cuando teníamos triángulos rectángulos, si trabajamos con teorema de Pitágoras, teníamos que tener dos lados para encontrar el tercero y no se podían encontrar ángulos. Pero con las funciones trigonométricas siempre debíamos tener un lado y un ángulo, por lo menos. En este caso también hay unas condiciones o unos casos. El primero es que se conozca un lado de los tres lados, ¿sí? Y que se conozcan dos ángulos de los tres ángulos. Esa es una situación. La segunda situación se puede dar cuando se conocen dos lados y un ángulo. Entonces, en este caso, que se conozcan dos lados y un ángulo. ¿Sí? Aquí hay una condición. La condición es sí y solo sí. Esta doble flecha quiere decir sí y solo sí. O sea, hay una condición, una bicondicionalidad. Dos lados y un ángulo, sí y solo si el ángulo que conocemos sea opuesto a uno de estos dos lados. El ángulo sea opuesto a alguno de los dos lados. De los dos lados que conocemos. Por ejemplo, que nos den el lado A y B, ahí están los dos lados, y que nos den un ángulo, pero ese ángulo solamente puede ser o A, que es opuesto a este lado que me están dando, o el ángulo B, que es opuesto al lado que me están dando. ¿Sí? Esa es la condición que presentan allí. Entonces, esa es la segunda situación, que me den dos lados y un ángulo, pero que ese ángulo sea opuesto a uno de esos dos lados, o sea, este o este. Si me dan este C, no me serviría si me dan A y B. No podrías solucionarlo con esa situación o en ese caso. Miramos un tercer caso. El tercer caso, cuando se conocen tres lados de un triángulo. En el tercer caso me dan tres lados. ¿Sí? Y no me dan ningún ángulo. O sea, me pueden estar dando este y este. Esos tres lados. Y puede que no me den ningún ángulo y puedo solucionarlo. ¿Sí? Puedo solucionarlos, encontrar lo que no me están dando, los tres ángulos. Y un cuarto caso, ¿sí? Que también se puede presentar, que se conozcan dos lados del triángulo, ¿sí? Se conocen dos lados, entonces se conocen dos lados, se conoce y un ángulo, ¿sí? Pero que este ángulo, o sea, sí y solo sí, el ángulo esté comprendido, ¿sí? Entre los dos lados que me dan. Entre estos dos lados que me dan. Por ejemplo, si me dan el lado A y el lado B, el ángulo que me deben dar es C. ¿Estamos? Entonces es importante esa última condición. Esos son los casos en los cuales yo podría trabajar un triángulo oblicuángulo, que quiere decir es encontrar lo que no me están dando. Esa es, digamos, los casos en los cuales yo podría enfrentarme. Si a ustedes les sale un ejercicio donde no hay ninguno de esos cuatro casos, entonces eso significa de que básicamente el triángulo rectángulo no se podría resolver. ¿Listo? Y por último, quiero recordarles que aquí hay un teorema que ustedes ya lo deben saber. Es un teorema que es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que la suma de los ángulos internos de cualquier ángulo, de cualquier triángulo, perdón, de un triángulo, siempre es igual a 180 grados. No se olviden de eso. Con ese teorema también nos salimos de muchas embarradas.